Capricornio. Lo inverso de Cáncer. Casas 4 y 10. Eclipse en la 10 y trabajo saturnino y neptuniano en 4. Bueno, yo lo veo algo así como mucho poder, mucho potencial, es decir, eh, es como un motor que tiene mucha potencia, pero ese motor está apagado o está encendido, pero no ha puesto todavía ninguna marcha. Entonces, está rugiendo ahí, pero no va para ninguna parte. Porque la casa 4 de alguna manera representa toda todos los recursos que me hacen sentir muy seguro, ¿no? O sea, si yo estoy en un coche con un motor grande y le hago sentir el rugir el motor, yo lo que estoy diciendo a todos, miren todo lo que puedo hacer, pero no estoy haciendo nada, pero puedo hacer mucho. Y yo me estoy sintiendo muy poderoso. Es como que si yo tuviera mucha seguridad en que si quiero ir a 180 kilómetros por hora, puedo, ¿no? Esa es la seguridad de la casa cuarta, o sea, los recursos que cuando uno es bebé se los da la madre, pero cuando ya tú eres un adulto tienes que arreglártela para tener tu propio motor, ¿no? Ese que te hace ir a 180 kilómetros por hora o más. Entonces ahí esa parte está eclipsada, ¿no? La casa 10 se eclipsa, hay una parte oscura, un camino que no se sabe a dónde conduce, que la invitación es a que no te gastes todo el combustible haciendo rugir el motor, porque eso también gasta combustible, ¿eh? Cuando pisas el acelerador y el motor ruge, ¿no qué? Ruge, rige, roge, ¿cómo es la cosa? Ruge. La gasolina se cansa, se gasta, ¿no? Y bueno, paciencia. Agarra este, ¿cómo se llama tu? Ay, ¿cómo se llama lo que cuando uno busca una dirección aquí, Es tu Waze, tu Google Maps, en tu Google Maps, GPS. exacto. Estúdiate tu Google Maps, ¿no? Y bueno, y después ya verás a dónde vas. Esto es simbólico, ¿eh? No te estoy hablando de carreteras y de coches ni de vías, sino estoy hablando de tu vida, ¿no? Este, Estudia lo que quieres realizar, ¿no? Cómo lo quieres realizar y de qué manera y cómo te gusta. Ahora bien, fíjate qué bonito, ¿no? Tienes la casa 10 en Libra, es decir, tus realizaciones van hacia lo social o lo artístico. Y vemos que es el regente de Libra, es el planeta que te va a abrir las puertas para encaminarte hacia una meta profesional, puede ser social, colectiva, algo que tú has deseado durante tiempo y quieres ser así, ser de esa manera, porque la casa 10 implica un poco cómo a mí me gustaría ser y estoy persiguiendo ese signo, ¿no? La casa 10 es el signo que uno más admira. Entonces, pues Capricornio quiere ser un artista, sí. Es un signo rígido, estructurado, materialista, concreto, sabio. Pero a uno no le importa nada de eso. No, yo lo que quiero es ser artista, poeta, músico. Eso pasa mucho con los signos, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos nuestros deseos puestos en una cuadratura. Imagínate qué absurdo, ¿no? Pero es así, así está hecho el zodíaco. Sí, sí. El oscuro Escorpio quiere llegar a Leo, casa 10 en Leo. Eso es así. Entonces, pues tú, Capricornio, quiere llegar a la Libra. Entonces, bueno, prepárate para esa tarea porque es una tarea bonita y lo vas a lograr, ¿por qué no? Hay muchos grandes artistas de signo Capricornio, ¿no? Bueno, entonces apunta hacia el 12 de octubre, revisa ese motor tuyo, ¿ah? Que esté bien preparado, que no se gaste, que no se desperdicie y pues paciencia, vive la pausa, el silencio dentro de la música y lánzate el 12 de octubre.
Genial. Buenísimo esto que acabas de decir de Capricornio, me gusta mucho, me resuena un montón, porque es que fíjate cómo los deseos están en una cuadratura, mencionas, me encantó eso. Sí, Sí. sí. Fíjate cómo Capricornio, uno de los artes, el arte de la socialización. Fíjate que ser asertivos, la necesidad de ser receptivos también y de hacer eficientes las relaciones. O sea, todo eso, un Libra en el medio cielo, lo que muestra es esa capacidad que tiene Capricornio de ascender porque tiene unas virtudes también sociales que se tienen que cultivar, que no son natas. Todo lo que está en casa 10 es el deseo a cultivar. Tú lo Sí, mencionas también en formato de arte, pero es que el arte humano, el arte de la interacción humana es todo un arte. Eso sí que requiere todo un esfuerzo, unas capacidades enormes, sociales. ¿M? Y eso es algo de lo que Capricornio trabaja en pro de ello. Por eso le interesa tanto el qué dirán, o por eso le interesa tanto el contexto donde se está haciendo su vida. Por lo tanto, que se eclipse el medio cielo y por pocos días es también un momento que está poniendo en evidencia la casa 4, el contraste, procesos de manifestación del alma, procesos de entrar en unas nuevas etapas de vida. Saturno y Neptuno en casa 4 están diciendo, la vida cambió profundamente. Observemos que este punto del zodiaco es la medianoche, donde se termina un día e inicia uno nuevo, que aún no ha amanecido el día, pero ya tenemos una fecha distinta, ya el día cambió. Incluso a veces, si estamos hablando del 31 de diciembre del 2025 al 1 de enero, cambió hasta el año, cambió todo el calendario. Y eso es casa 4, ¿sí? Donde hay un antes y un después. Por lo tanto, entrando Saturno y Neptuno allí, pone en evidencia que Capricornio está en un proceso de manifestar un nuevo producto de vida. Está entrando en una nueva era. Su regente Saturno está entrando a hacer nuevo ciclo en Aries y lo está entrando a hacer con Neptuno. Entonces, a lo que está enfrentado Capricornio no es cualquier cosa, es como un reset completo, total. Y entonces en este momento el eclipse lo pone en evidencia y siente un poco que no tiene control del timón, como lo menciona Antonio, el timón porque es donde está el eclipse, está en el medio cero. No tengo un poco el control hacia dónde es que se está dirigiendo esto, pero sé que estoy en un proceso de renovación profundo y de manifestación enorme. Take it easy, don't panic, querido Capricornio, ¿sí? Porque llega el 12 de octubre, cuando Cristóbal Colón dice tierra a la vista, ¿sí? Y está diciendo, ya encontramos el timón. O sea, Venus entra a restaurar de una manera muy armoniosa. O sea, lo que viene ahí para Capricornio es una sorpresa, Antonio, porque es Venus restaurando una sí. energía y en medio cielo. O sea, yo diría que Capricornio es el signo porque es lo que está en la corona del eclipse. Es donde los Capricornio y los ascendentes en Capricornio, o si tenemos mucho énfasis en Capricornio, van a ser las personas que van a tener un poco más esta sorpresa de la renovación de la energía. Y viene en formato de gusto, de amor, de dinero, de encontrar recursos, de una noticia bella, de algo que se abre al mundo.